Amén. Gracias a Dios. Vamos entonces a aprovechar el tiempo que nos queda y vamos a estudiar la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la Biblia también, por ejemplo, al escuchar el testimonio de mi hermana y bueno, esos momentos que uno tiene para preguntarle a Dios tantas cosas. Y yo le digo que si uno no tiene la solidez de la palabra de Dios, cualquiera vuelve para atrás. Cualquiera vuelve para atrás. Entonces, nosotros tenemos ese llamado a formar discípulos. A ser discípulo quiere decir que queremos fortalecerlo a usted por medio de la palabra de Dios. O sea, no estamos aquí como para perder el tiempo, que alguien diga, bueno, a mí no me gusta el estudio bíblico. El estudio bíblico es importante porque te va a fortalecer la vida. Porque cuando vengan los momentos duros, tú vas a saber cómo pensar, vas a saber cómo actuar. Si uno no tiene el estudio de la palabra de Dios, uno no va a poder saber qué hacer en los momentos difíciles. Así que ponga todo su corazón en esto, por favor. Estamos estudiando el libro de Hechos, estamos en el capítulo número 4 y se recuerda de que había pasado una sanidad muy hermosa. Aquel hombre que tenía las piernas inválidas por más de 40 años había sido sanado y era tan grande lo que pasó que a Pedro y a Juan los llevaron para interrogarlos y mientras pensaban qué hacemos con ellos, los metieron presos. Ahí nos quedamos, ellos estaban presos, iban a pasar su primera noche en la cárcel. La tribulación o la persecución de la iglesia estaba comenzando. Ahora, una de las cosas que yo quiero que ustedes puedan notar es de que las tribulaciones son parte de nuestra vida diaria, son parte de la vida cristiana. No podemos nosotros pasarlas de largo, sino que simplemente entendemos y quizás no entendamos en esta vida, quizás después lo vamos a entender por qué Dios permite que pasen ciertas cosas en nosotros. Como ellos habían hecho algo hermoso, y aún más el resultado, dice en el versículo 4, 5,000 personas reconocieron a Jesús como el Salvador personal, como su Mesías. A pesar que ellos al día siguiente, después de esa gran victoria espiritual, ellos iban a pasar una cosa muy tremenda, que era estar ante los gobernantes. El versículo número 5 dice que ahí estaban los gobernantes, los ancianos, los escribas, estaba Anás, estaba Caifás, Juan y Alejandro se creen que uno de ellos era como el capitán de los soldados del templo, el otro Alejandro era el próximo sumo sacerdote que iba a venir después de Caifás, y lo primero que le preguntan a ellos, el versículo 7, poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, les está preguntando cuál es la autoridad que ustedes tienen. ¿Cuál es la autoridad que ustedes tienen? Porque no cualquiera persona va a venir y hacer lo que ustedes están haciendo, porque ellos conocían a ese hombre. Y aún fíjense que es bien interesante. Yo no me había puesto a pensar eso. Este hombre estuvo en esa puerta del templo por más de 40 años. Muchas veces Jesús pasó por ahí y lo vio sentado a ese hombre ahí en la puerta, porque esa era la puerta principal para entrar a donde iban a los atrios del templo. Pero Jesús no lo sanó. No se había puesto a pensar esto. Yo me pongo a pensar, pues, pero y Jesús pasaba por ahí, esa era la puerta principal. Y Jesús sanó a bastante, hizo muchos milagros, pero a este no lo sanó. Y uno dice, ¿y por qué no lo sanó? Pues Dios tenía un plan para este hombre para después. ¿Entiendes? Porque muchas veces nosotros decimos, ¿por qué a mí no me sana? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué me sucedió esto a mí? Le aseguro esto. En la palabra de Dios hay un principio que usted jamás se le tiene que salir de aquí de su mente. Que aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para nuestro bien. Todos aquellos que somos llamados conforme a la voluntad del Señor, todo. Pero es que a mí me gustan los testimonios, porque la semana pasada también oímos un testimonio también muy hermoso, y nuestra hermana con todo lo que contó, y uno dice, ¿y todo lo que le pasó a la hermana va a ser para bien de ella?
humanamente uno dice, no, pues ¿quién quiere estar enfermo? ¿Quién quiere estar así? ¿Quién quiere estar detenido de poder hacer las cosas que uno normalmente ama hacer? Entonces, nadie. Si usted mira la vida de Job, también la vida de Job era un hombre que andaba a lo máximo. Grandes planes, grandes propósitos para la vida de él, disfrutando de todo lo que tenía. Y de repente, ¡pum!, se encuentra con esta gran problemática. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué Dios está permitiendo todo eso? Ahora, si el libro de Job no se hubiera escrito, no hubiéramos entendido la perspectiva divina. La perspectiva divina de Dios para Job era que Dios lo quería llevar a otro nivel a Job. Le quería dar una revelación diferente que Job, ¿se acuerda que a veces te lo cantamos en aquel corito que tenemos cuando dice, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, conozco que todo lo puedes? Que es un canto sacado de la palabra de Dios. Ahora, él sabía de Dios, hablaba de Dios, vivía una vida de justicia, trataba de ayudar a los pobres, a las viudas, era la voz de los indefensos. Y cuando le vino la prueba, tan dura que le vino, él no se puso a maldecir a Dios. Claro, él dijo, bueno, yo mejor hubiera querido ser un abortivo. Yo el día que dijeron, yo maldigo ese día cuando dijeron que varón nació. O sea, pero nunca dijo nada contra Dios. Él estaba sintiendo el dolor y cuando tenemos dolor hablamos. Pero una de las cosas que yo puedo sacar a la conclusión, más allá de que el Señor le devolvió mucho más de lo que tenía, es el aspecto que él conoció a Dios mejor que cualquier otra persona. Porque gracias a lo que le pasó, él pudo tener una plática directa con Dios. No espiritualmente hablando, aquí al corazón. No. Dios se le apareció en medio de un torbellino. Y Dios le dijo, óigame, póngaseme recto que ahorita yo le voy a hacer unas preguntas a usted. Y Dios le dijo un montón de preguntas. Y al final Job dijo, pues yo pongo mi boca en el polvo. Porque yo estaba hablando cosas que yo no entendía. Cuando él tuvo esa revelación divina de quién era verdaderamente Dios, su vida cambió. Y yo le puedo decir algo, ellos aquí, los apóstoles, Pedro y Juan, ellos habían caminado con Jesús por 3 años y medio. Y ellos habían conocido a Jesús en varios aspectos, o sea, habían bromeado con Jesús, habían salido a predicar, a sanar con Jesús. El Señor tuvo que reprender un mal espíritu de Pedro cuando Pedro le decía, Señor, que no te acontezca eso, de que vayas a morir a Jerusalén, que el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro había tenido la experiencia de caminar en el agua. Pedro había estado cuando se multiplicaron los panes. Pedro había tenido todas esas experiencias hermosas. Había estado en la tumba, vio la tumba vacía, vio cómo estaban ahí puestos lo que habían puesto sobre Jesús. Él pudo contemplar todas esas cosas, pero comenzó a entender mucho mejor cuando le comenzó a suceder esto. ¿Y qué le sucedió? Él obró tal como Jesús le había dicho, que simplemente usaran el nombre de él. Y este inválido se sanó. Y cuando se sanó, ahora pasa la primera noche en la cárcel por causa del evangelio. Cuando anteriormente, cuando estaba Jesús siendo enjuiciado y estaba allá afuera, calentándose en el fuego, y le preguntaban si lo conocía, él lo negó, fue un cobarde en esa época. Pero ahora, en medio de todo esto, esa noche en la prisión, yo me pregunto, ¿qué estuvieran haciendo ellos esa noche en la prisión? ¿A qué se dedicaron? ¿A orar? ¿A cantar? ¿A qué se dedicaron? ¿A recordar acerca de Jesús? Porque recuerden, el único discípulo que estuvo cerca de Jesús, el único discípulo que pudo decir, yo vi cómo Jesús murió en la cruz, era Juan. Porque el resto lo abandonó. El único que estuvo presente, viendo esas horas, desde que el Señor lo crucifican a las 9 de la mañana, hasta que muere a las 3 de la tarde, el único fue Juan, aparte de las mujeres. Parecería que esa noche, me imagino yo, que Juan le contaba a Pedro cómo había sido ese momento. Yo creo que en esos momentos, hermanos, de prueba, yo sé que decirlo desde aquí es bien fácil, pero vivirlo es diferente. Porque
en los momentos que uno está viviendo la prueba, no se trata de qué es lo que te está atacando o qué es lo que te está pasando. Se trata de qué es lo que está pasando dentro de ti. Porque las cosas, las enfermedades, pueden tocar mi cuerpo, pero poder afectar mi alma dependerá de mí si yo dejo pasar la prueba hasta mi interior. Porque este era el principio de lo que venía para Pedro. La Biblia no dice cómo murió Pedro. No dice la Biblia. Inclusive vamos a ver el libro de Hechos, la última vez que se habló de Pedro. Pero no dice. Pero hay historias que podrían ser falsas o podrían ser ciertas. Que Pedro murió a la misma altura o a la misma época que el apóstol Pablo, bajo el emperador Nerón. Que Pablo murió decapitado y que a Pedro lo crucificaron. Y que Pedro lo que dijo, yo no quiero morir exactamente como murió mi Señor, así que póngame cabeza abajo. Eso es lo que dice una tradición, que repito, podría ser mentira o podría ser verdad. Pero este fue solo el comienzo de muchas cosas que pasaron en la vida de Pedro. Pero lo que yo quiero que pueda ver es cómo una noche en la cárcel lo conectó con Dios. Porque cuando usted comienza a leer al día siguiente, ante todo eso, y cuando le preguntan con qué potestad, versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de que esta manera se haya sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Quién les fue a decir la verdad en su cara a los gobernantes? Pedro. ¿Qué le fue a decir? Ustedes crucificaron a Jesús. Se los dijo frente a frente. ¿Y sabe por qué les dice de Nazaret? Bueno, porque era el lugar donde venía Jesús. Lo que pasa es que esa región de Nazaret, ellos lo miraban como una región bien baja. Jesús de Nazaret. Sí, en el nombre, ese nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, y también les decimos que resucitó de los muertos. Y recuerden que ahí estaban los saduceos, y dijimos la semana pasada que los saduceos no creían en la resurrección. Aquí delante de ustedes se los digo, Él resucitó de los muertos, y por Él este hombre está en vuestra presencia sano. El cojo, el inválido, no se alejó de ellos. Ahí estaba a la par de ellos. Había recibido sanidad y él veía, pues yo me voy a mi casa a celebrar que estoy sano. El Señor hizo la obra, gloria a Dios. No, Él se quedó con ellos. Mire qué tremendo. No se fue a la casa, se quedó con ellos. A lo mejor hasta se quedó en la prisión con ellos. Porque el día siguiente ahí estaba con ellos. Y ahí estaba la prueba evidente. Y yo creo que ellos lo conocían, que ese había estado por, más de 40 años allí a la entrada pidiendo y le habían visto. Y cuántas veces han dicho, pobrecito, pobrecito, pobrecito. Pero ahora lo miraban completamente sano. Y este mensaje de poder es un mensaje tan grande que dice, este Jesús que es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Está diciendo, como en un edificio había una piedra que era la piedra principal del edificio. ¿Se ha fijado hoy en día, cuando van a construir un hospital, llega el primer ministro, el premier, abre un agujero y ponen la primera piedra, la piedra principal? Entonces él está diciendo, ustedes, esa piedra principal de este edificio, la han rechazado. Es Jesús, pero esa piedra es la más importante. Y no me avergüenzo de decírselo, dijo. Y miren lo que dice el versículo 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Escuchó? ¿Salvación? ¿Salvación de qué? Salvación. ¿Recuerda la gran pregunta de Nicodemo? La gran pregunta de Nicodemo a Jesús es cómo él podía heredar el reino de los cielos. ¿Qué es eso? Salvación. ¿Cómo él podía entrar ahí? Eso es salvación. ¿Cómo el hombre puede llegar a esa patria celestial, a ese lugar que el Señor ha prometido? Por medio de la salvación.
¿Y cómo se logra la salvación? No perteneciendo a una iglesia. Por favor, no pensemos. Hay personas que piensan que su denominación, que su iglesia es la que le dará la salvación. No. Aquí está todo. Dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, ni aun los santos. A veces nuestra forma de pensar ha sido marcada por la religión tradicional, que pensamos de que hay algún otro nombre, hay algún otro intercesor que a mí me va a conectar con Dios, y eso es mentira. Aquí usted puede subrayar este texto en la Biblia y dice, no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, no hay otro. No hay otro, ni San Francisco, ni San Ignacio, ni San Javier, ni nadie más. No podemos ir a través de eso para nosotros obtener la salvación. Es solo a través de Jesús. Un gran pastor famosísimo, no voy a decir el nombre, de una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, fue invitado a uno de los shows más grandes, más populares en los Estados Unidos. Y le preguntó esta famosa hombre reportero, le dijo, ¿cómo es que ustedes dicen que solo el que cree en Jesús puede ser salvo? Y le dice, no, lo que pasa es que hemos sido malinterpretados. Jesús es una forma de tantas miles de formas que hay para llegar al cielo. Seríamos muy egoístas nosotros los cristianos en decir que nosotros somos la única forma de ir al cielo. Imagínense, uno de los pastores más famosos que atrae multitudes, una de las iglesias más grandes de todos los Estados Unidos, cuando aquí nosotros vemos claramente, dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es una declaración, hermanos, poderosa. Una declaración donde todo lo que nosotros creemos está basado, que es solo en Jesús. Solo en Jesús. Entonces, pastor, ¿qué pasa si una persona se niega a confesar que en Jesús hay salvación? Está perdido. Está perdido. Por eso es que nosotros, cuando usted y yo recibimos a Cristo, hicimos una oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador personal. ¿Qué quiere decir? Él es el que me salva a mí. Ahora, esa es la salvación que aquí se nos está hablando, y Él se lo está diciendo a todos esos líderes religiosos, porque los líderes religiosos le ponían un montón de cosas que las personas tenían que hacer para acercarse a Dios. Montón de rituales que hacían las personas. Y ellos vienen y les dicen en su propia cara, solo en Jesús es la salvación. Solo el que cree en Jesús puede ser salvo. Entonces dice, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, quiere decir que la palabra denuedo quiere decir que no tenían miedo para hablar. Además, eran hombres sin letras y del vulgo. O sea, ¿qué quería decir? Que ellos no habían asistido a la escuela de los escribas, a la escuela de un gobernante, o no habían salido de la escuela farisaica, no eran doctores de la ley, no, eran simples personas. Simples personas. ¿Y qué más decían? Se maravillaban porque le habían interpretado correctamente la palabra de Dios. Y aún más decía, también decía, y le reconocían que habían estado con Jesús. O sea, ellos sabían cómo era Jesús, lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñaba, cómo Jesús defendía lo que Él hablaba. Decía, no, estos se mira que fueron contagiados por Jesús. Voy a parar hasta aquí, pero yo quiero que llevemos algo en nuestro corazón, tomando en cuenta los testimonios, tomando en cuenta lo que nos pasa en nuestras vidas. Pensemos como nosotros, como Pedro y Juan, aquella noche en la cárcel. Pensemos que son esos momentos difíciles en nuestra vida. Para todos pueden ser diferentes esos momentos difíciles. Pero de algo que estoy 100% seguro, es que ahí no estuvieron solos. En esa cárcel también estuvo Jesús con ellos. Yo sé que usted y yo no sé cuántos años tiene de ser creyente. Tenemos experiencia en la vida cristiana. ¿Sabe qué es lo que hace más fuerte a un creyente?
Mire, yo amo el estudio de la Biblia. Yo lo amo. Yo amo estudiar la palabra de Dios. Desde muy jovencito me ha gustado estudiar la palabra de Dios. Pero quiere que le confiese algo. Lo que a mí más me ha enseñado son las experiencias. Porque cuando llegas a esos lugares donde tú no entiendes lo que está pasando, esa es la mejor escuela. A veces en la que nosotros estamos, mire, le voy a decir, todos no estamos al mismo nivel. Y eso no lo determino yo, lo determina usted en el nivel que usted está. En las iglesias hay personas que todavía están en el kindergarten de Dios. En las iglesias hay personas que están en la primaria de Dios, otros que están en el bachillerato y otros que están en la universidad. Pastor, ¿y cómo se determina eso? ¿Por los años? No. ¿Por el nivel de conocimiento bíblico? No. ¿Qué tan profundo, qué tan fuerte ha sido tu horno? Eso es lo que determina. Los de universidad son los que está, como cuando se acuerda Sadrac, Mesac y Abednego, cuando Nabucodonosor dijo, caliente en este horno, fueron 7 veces más. Esos son de universidad. Ah, no, que tengo migraña. No, pero ya se te va a pasar la migraña. Pero estar en el horno. Y que a pesar de que estás en el horno, tú vienes y dices, ¿saben qué? Yo sigo amando a Jesús. No voy a decir nombres, no quiero obviar nombres, pero usted quizás sabrá. Estaban visitando a esta hermana, estaba padeciendo de un cáncer. Y me decía algo el esposo, ¿sabe? Yo no puedo entender algo. Yo se lo quiero decir así. Yo no puedo entender. Ella, una de estas noches, estaba muriendo. Y yo pensé que esa es la noche que iba a morir. Pero en medio de todo lo que ella estaba viviendo, ella decía, Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Y yo le decía, ¿cómo? Él me contaba, ¿cómo tú le puedes decir a Jesús que le amas si mira cómo te está haciendo sufrir? Esos son resultados de estar en la universidad con Dios. Yo quiero decirle, yo no sé lo que está por delante, solo Dios lo sabe. Pero tiene que tener esta seguridad, que en esos momentos son momentos para estar con Jesús, para aprender del Maestro, para que ya sea que en medio de la dificultad, o si sale de la dificultad y la gente al hablar con usted dice, no, de verdad, esta persona está con Jesús. Se le nota en el habla, se le nota en la manera como está reaccionando. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar este día, para que esta palabra quede atesorada en nuestro corazón y que esta experiencia del apóstol Pedro y del apóstol Juan sea nuestra experiencia. Padre querido, en esta hora te doy gracias por tu palabra.